Ministra, un millón de gracias por acompañarnos. Estamos en esta ocasión en un nuevo episodio de What If. Ustedes saben, este podcast que nos lleva a soñar, a tratar de ser pioneros, a tratar de visualizar hacia más adelante, en este caso la ministra Maísa Rojas de Medio Ambiente de Chile, en un momento clave, ministra, después de una COP que fue aquí en la región y que nos lleva a pensar y que la quiero invitar Ujú. a pensar en qué ocurriría si Chile pasara a ser pionero en cuanto a desecho textil y Mm, pudiésemos normar, contar, ser un ejemplo, ser un hub mm, de lo que es el desecho textil o mm, cómo combatirlo más bien en la región. mm. Yo creo que efectivamente, por un lado, este es un tema que es muy ciudadano, Ujú. que le interesa a las personas, que resuena los problemas medioambientales. Este es uno que resuena mucho y donde podemos decir de que sí, yo creo que podemos decir 2030, Chile, por ejemplo, una visión de deja de recibir desechos textiles, ¿no? Cierra esa llave, Ujú. porque tenemos instrumentos en marcha que nos permiten que ese sueño y que seamos este referente regional se pueda transformar en realidad. Justamente cuando usted dice cerremos esa Mm, llave, me mm, encanta pensando en que, ok, se pone, por ejemplo, herramientas mm, a disposición. Y si pensáramos en que las prendas tuvieran un pasaporte digital, en ujú, el cual se pudiese identificar cuáles son las fibras, cuáles son los aditivos, etcétera, ¿cómo lo ve? Y mm, sobre todo, ¿cuáles serían los datos mínimos que deberían tener? ¿Y quién debería, lo que tal vez muchas mm, veces en Chile nos pasa, fiscalizar mm, quién lo hace si efectivamente eso no mm. es? Ya, mira, la idea esta del pasaporte digital es una idea súper innovadora en la cual uno podría poner una cantidad bien importante de información, como tú mencionaste, eh, cuál es el material que se está usando, ¿verdad? ¿Qué tipo de fibras, qué tipo de químicos se está utilizando? Em, el origen, evidentemente, información sobre si es reciclable, si se puede reutilizar correctamente. Eso es toda información que podría estar en un pasaporte digital y ya como mencionando esos temas, es claro que, por ejemplo, tendría que ser fiscalizado por un lado por aduanas, Ujú, por el Ministerio de Salud o el Instituto de Salud Pública, por ejemplo, para la parte ujú. de químicos, el CERNAC, por ejemplo, también para que nos diga si esta información es verídica o no, si la ropa que trae este pasaporte se podría utilizar para saber si es ropa falsificada o no. Así es que sería sumamente útil, como ya vemos, involucraría a una cantidad importante de instituciones en este mundo no debiera ser complejo. Yo diría que lo más complejo es que es evidente que no es algo que puede hacer Chile solo. Nosotros Ujú. importamos más del 90% de los textiles, entonces tendría que haber un acuerdo en el fondo del país de origen que incluya ese pasaporte digital cuando Cuando se la se crea, manufactura. claro. Ujú. Entonces, y aquí rápidamente llegamos a algo que nos pasa en todos los problemas medioambientales, que las soluciones tienen que ser globales. Mm. Uno no saca nada con eh, pensarlas y resolverlas en tu propio país, sino que son problemas globales. Y además ahí se toca el tema de la colaboración, ¿no? Tan Mm, importante y fundamental como usted lo dice. Cuando se lo imagina, eh, lo piensa como los sellos, como los que tenemos en los alimentos, cuando pensamos en un pasaporte, por ejemplo, ujú, entendiendo que la ciudadanía tiene que poder entenderlo de manera fácil, no como las etiquetas muchas veces también de los sí, alimentos que tienen una cantidad de nombres, ¿no? Que es exacto, indescriptible y uno al final no entiende nada qué es lo que tiene. Pero ¿se exactamente. lo imagina así o de otra forma? Sí, probablemente debería tener la información más técnica, pero también que sea fácil de leer a través de transmitir eso hacia un sello. Em, pero lo que quisiera como enfatizar es que esto requiere de ponerse de acuerdo entre todos Ujú. los países para que además esta etiqueta, estos sellos sean universales. Entonces, em,
Yo creo que ahí está su mayor complejidad. Y Chile siempre está disponible y en este ámbito también de trabajar a través de los mecanismos multilaterales que tenemos. Chile es parte de todas las convenciones, participamos activamente, entonces esto definitivamente es algo que debe ir, pero si uno piensa en que el problema más visible que tenemos en Chile es que hay una cantidad muy grande de ropa que ingresa como ropa de segunda mano, pero que en realidad no es ropa de segunda mano, sino que más bien son residuos textiles. Si pensamos que ese es el problema más grande, yo creo que las soluciones van un poquito por otro lado. Ministra, y ahí pensando justamente en ese punto que acaba de mencionar, cuando se han dicho y se toma a Chile como un ejemplo, sobre todo con la inclusión de los textiles dentro de la ley REP, de responsabilidad extendida del productor, se ha usado y lo hemos escuchado en convenciones como la COP, como decía recién usted, que participa Chile, como un gran ejemplo. Creo que eso también lleva a que respiremos un poquitito más hondo y saquemos pecho, ¿no? Y tengamos orgullo de lo que hemos hecho hasta ahora. Pero haciendo esta proyección de nuevo en la lógica del y si lográramos, de aquí al 2027, 2030, Mm, pensemos, ¿cuáles deberían ser las metas anuales, mm. entendiendo de reciclaje, reutilización, Valorización, reparación, claro. valorización? Mm. Ya, yo creo que vamos un poquito más lento. Ujú, Primero mencionemos que tenemos dos grandes instrumentos que lo que le dan sustento a esto que yo dije al principio. Chile al 2030 puede efectivamente llegar a ser un referente importante en estos temas, en circularidad, eso es lo ujú. que uno se imagina, y es que efectivamente el año 2025 incorporamos textiles como un nuevo producto prioritario de la ley REP. Recordemos que la ley REP es del 2016. Cuando se aprueba la ley en el Congreso, venía con 6 productos prioritarios que en su momento fueron identificados como, valga la redundancia, productos prioritarios por su magnitud, etcétera. Em, y este es el primer nuevo producto prioritario. Eh, Incluyéndolo significa que empezamos a recibir datos sobre cuánto se importa, empezamos a tener datos. Con esos datos hay un proceso para elaborar el decreto que fija las metas, Ujú. ¿ya? Estamos recién iniciando ese proceso para fijar las metas. Para eso hay que saber cuánto es lo que se importa al año, cuánto entra, ¿verdad?, al año, cuánto se desecha al año, y a partir de esa información pensar en metas que sean factibles de implementar y ver cómo se pueden en esas metas aumentar lo que se recicla, lo que se valoriza, y para eso hay que crear todo un ecosistema. Y Ujú. ahí tenemos la estrategia de economía circular en textiles, que fue aprobada, publicada hace un par de meses, que es al año 2040 y que esa sí tiene varias metas. Entonces yo diría que como con estos dos instrumentos estamos bien seguros de que lo que vayamos a hacer, el resultado que va a estar en esos decretos con las metas, los vamos a poder implementar, y además que ya estamos con full implementación de neumáticos, estamos full implementación de envases y embalajes, y que también estamos con una experiencia ya de implementación de la REP. Y ahora, justamente pensando en esas metas y en tal vez incluso potenciar donde mayormente se ve el problema, ¿no? En el norte de nuestro país, Antofagasta, Atacama, Mm, considera que, por ejemplo, centros de calificación ujú, y clasificación en in situ, mm, donde además generen empleo, donde mm. además se genere un control de parte de la población y quienes estén involucrados. Si pensamos en algo así, proyectando a un año, a 12 meses, ¿qué es lo que sería una señal de éxito? ¿Cómo podríamos decir, sí, sabes qué? Tomando la experiencia que ya tenemos en otros Mm, materiales, como usted recién mencionaba, y entendiendo que la problemática mayor está en quienes lo sufren de primera mano, esto podría ser. sí, a ver, ya. En el tema de los textiles, como mencionamos al comienzo, una primera cosa que debe ocurrir es cerrar la Ujú, llave, ¿verdad?
no queremos que a través de la importación de ropa de segunda mano, en realidad lo que estemos haciendo es que esa sea una importación disfrazada de residuos textiles. ¿Ya? Eso es muy relevante, eso es parte de nuestra estrategia y eso probablemente va por una solución legal. ¿Okay? Hemos hecho algunos estudios de cómo eso se podría realizar y están esos elementos en la estrategia de textiles. Eso es fundamental porque si no, claro, uno puede valorar, reciclar, clasificar mucho, pero si nos llega llegando en el fondo residuos de manera disfrazada, no vamos a poder solucionar el problema. Y después viene un aspecto que también es muy importante en general cuando uno habla de economía circular, es que hay que disminuir la sobreproducción y el sobreconsumo también. Así que ahí hay un aspecto que tiene que ir afinado muy finamente con la sociedad, ¿verdad? De entender de que es un problema si en el año 2015 los chilenos y chilenas compraban 13, 15 prendas y hoy día eso se ha aumentado a 50. Sí. Es un problema importante que tenemos ahí. La estrategia tiene, por ejemplo, unas metas como de llegar a un 10% de empleos verdes en valorización al 2030 y en 40% al 2040. Así que son metas igual bastante significativas, pero yo diría que lo que necesitamos primero que nada es asegurar de que Chile deje de importar residuos textiles. Justamente en ese tratar de ponernos en acción es donde quiero entrar ahora y entendiendo que hay una iniciativa muy importante de crear el primer Summit de Textiles, que esto se llevaría a cabo durante el primer semestre acá en Chile, en nuestro país. ¿Qué objetivos medibles cree que debería tener y quiénes deberían ser los principales actores que deberían participar en una convención como esta y ubicada, digamos, o hecha en Chile? A ver, siendo esto un problema global, sería muy potente que participaran actores globales o regionales, ¿verdad? Expertos en circularidad. Así que ahí hay varios actores, incluyendo Ambition Loop, por supuesto, que lo están organizando, como la Fundación Ellen MacArthur, etcétera. Así es que porque, como mencionamos, este problema finalmente igual va a requerir de un trabajo internacional para, por ejemplo, el pasaporte, etcétera. PENUMA ha sido muy activo y también sería bueno que participara. Y entendiendo que esto va a requerir también ya ir implementando, mirar esta estrategia que tiene todos estos elementos y cómo todos esos actores se empiezan a coordinar y cómo le damos insumo para que esos decretos de la ley REP resulten buenos, ambiciosos, pero también factibles. En general, todo hay que empezar a generar todo este ecosistema, ¿no? Yo diría que el mayor desafío en general de la economía circular, dejar de pensar en la economía lineal, en la cual alguien saca el recurso, alguien produce un producto, alguien lo consume y alguien lo bota. De pensarlo de manera circular requiere de que todos estos actores conversan también. Así que yo creo que es una excelente oportunidad y una oportunidad, este Summit también como que toca como en un momento muy particular. Como tú decías, a nivel internacional eso se está conversando, tenemos la estrategia, estamos trabajando para incorporarlo en la ley REP, así que está como justo el momento para darle un impulso a través de estos instrumentos que tiene el Estado para que asegurar de que podamos avanzar e implementar de manera rápida para que 2030 está a la vuelta de la esquina, ¿no? A la vuelta de la esquina, entendiendo que ya se nos van pasando el tiempo. Quiero tomar dos conceptos, ministra, antes de terminar. Uno, el alguien que mencionó recién,
Y por otro lado, lo que dijo en un principio, que esto es un tema muy ciudadano, muy transversal. Todos nos vestimos al principio y al final del día, Sí, el pijama y, sí. y la ropa en la mañana. Y por lo mismo, entendiendo que además Chile en este momento está en una transición, entendiendo que parte un nuevo gobierno en marzo, tomemos una acción en los próximos meses. El 2030 está a la vuelta de la esquina, pero en el primer trimestre o en el primer año que viene, le propongo que hagamos un llamado al Estado, al sector privado, a la ciudadanía en general, de decir, en vez de alguien, Ujú. yo voy a. Mm. ¿Cuál sería ese llamado? Entendiendo que todos estamos involucrados y todos tenemos que hacer funcionar las manos para que esto Sí. funcione. A ver, el Estado está comprometido porque, eh, o sea, independiente de quién está administrando el Estado, la incorporación de textiles en la ley REP es una obligación del Estado, así que eso va a continuar. La estrategia está también recién publicada y le va a tocar al Ministerio de Medio Ambiente de asegurar de que se vaya implementando. Ahora, la ciudadanía más ampliamente, las ONG, este ecosistema que se tiene que crear y que existe, ¿verdad? Pero que se tiene que como consolidar y ahí el espacio del Summit yo creo que puede ser bien relevante, puede asegurar de generar la atracción para que esto realmente ocurra, ¿no? Porque una estrategia es un trabajo importante, pero la estrategia hay que implementarla. Y si hay más actores involucrados para asegurar, oye, avancemos en este pilar de la estrategia, avancemos en este pilar de la estrategia, si la ciudadanía está involucrada, y uno se podría imaginar que el summit eh, culmine con un trabajo de una hoja de ruta clara de cómo queremos implementar, por ejemplo, la estrategia y el decreto. Eso ya genera un compromiso mayor, ¿no? Que no solamente es de funcionarios, las funcionarias profesionales de un ministerio, sino que existe una sociedad más amplia, comprometida con los objetivos que tenemos. Ministra, ojalá que sí sea entonces, que se siga cumpliendo y que podamos tratar de frenar y cerrar esta llave, como dijo al principio. Muchísimas gracias por su tiempo. Encantada. Que esté muy bien.